Yo diría que es un embajador de México en el deporte. Es un trotamundo, es un hombre incansable, preparadísimo. Lo vemos siempre en donde va a ser el evento a futuro. Ahí está ya él, empezando a abrir camino y a conocer lo que cada país ofrece. Esta es la semblanza de nuestro próximo invitado. Alberto Lati ha sido corresponsal de Televisa Deportes desde el 2002. Ha vivido en Tokio, Japón, en Madrid, España, en Atenas, Grecia, en Múnich, Alemania, en Beijing, China, en Johannesburgo, Sudáfrica y recientemente en Londres, Inglaterra. Tras un largo recorrido, finalmente llegamos al santuario Meiji, que lleva justamente el nombre del emperador que modernizó Japón hacia finales del siglo XIX. Meiji era el bisabuelo del actual emperador Akihito. Ahí terminará la maratón, ahí será el tiro con arco. La grúa está detenida. Nadie trabaja, puras burritas de nieve aquí en la capital. Inicia el himno de Alemania en su debut en esta Copa Confederaciones. Los acordes del himno alemán empiezan a sonar en el recién inaugurado estadio de Frankfurt. La gente empieza a cantar, se siente ya el ambiente mundialista. Durante su carrera, ha entrevistado a las mayores leyendas deportivas, pero también a grandes personajes ajenos al mundo del deporte. Bora, ¿cómo marchan sus problemas de salud? Como dice, es importante, ya estoy vivo ahora. ¿Cómo marcha el asunto de su reelección, señor Blatter? Esto es un tema del Congreso. Señor Fabio Capello, verdaderamente es un honor para la televisión mexicana poder charlar con usted. El problema fue que yo no tenía un papel que es autorización de trabajo. Está increíble, es súper emocionante, muy emotivo, toda la gente que está aquí. Es capaz de efectuar entrevistas en 11 idiomas. Preiszeremonie, wir haben als Motiv, als Grund. Können Sie vielleicht sagen, welche war Ihre größte Tage mit Fahrrädern? Almost everything or everything what is football and beer together. Kanimukela, Kumprimi, Omkulu, Bamlajlaveni. Bienvenidos a la fiesta más grande del mundo, por supuesto, dicho en Zulu, aquí en Televisa Deportes. Sin importar el rincón del mundo donde se desarrollen las justas deportivas más importantes del orbe, él ha estado y estará ahí para transmitirte lo más relevante de cada cultura. Como un auténtico trotamundos, ha entrevistado a los más notables deportistas y personajes del ámbito político y social. Él es Alberto Lati. Un fuerte aplauso en Veracruz. Bienvenido, Alberto, al foro de Televisa Veracruz en sus 30 años. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias antes que nada por la recepción, por la invitación. Es curioso que te pones a darle vueltas al mundo y he sido muy afortunado para hacerlo. Y le das vueltas al mundo y se te olvida que no hacía falta ir tan lejos para encontrar los mejores colores y la mejor gente y los mejores sabores. Y miren que el clima me recibió medio mal. La verdad es que estoy encantado de estar aquí en el puerto y encantado de estar en este lugar tan importante para todo lo que es México y todo lo que proyecta. Platicaba con mis compañeros de Telever en la mañana y entonces empezaba a hacer un paralelo que verdaderamente con la diversidad que solamente el estado veracruzano tiene, podremos ser un país riquísimo y tenemos la fortuna de que es parte de México. Un estado que si yo lo pudiera resumir, aunque siempre que intentamos resumir una cultura podemos ser simplistas, yo diría que es ante todo creativo. Y la creatividad se canaliza de muchas maneras, con los grandes artistas que han tenido, con las grandes manifestaciones a nivel empresarial, a nivel deportivo. El albur mismo, el albur que tienen por ahí en Alvarado, es un gran ejemplo de la creatividad, de la agilidad. Y creo que el país tiene que aprender a servirse de los talentos que cada rincón tiene, y Veracruz tiene demasiados. Pero para pensar en talentos, lo primero es remitirnos a sueños. Si no soñamos nada, ¿de qué sirve tener capacidad? Si no creemos en algo, si nada nos mueve las entrañas cuando somos niños,
pues de nada sirve ser buenísimo para muchas cosas. Ante todo tiene que haber una ilusión, un anhelo, una pasión que sirva así como combustible y que nos haga arder para bien cuando te emocionas que algo salió de maravilla, arder para mal cuando dices es que no puede ser. Pasó el tren, pensé que era mío y lo dejé pasar. Me gusta empezar estas charlas remitiéndome a una cita literaria. Cierta parte que escribió Kafka en El Proceso se refiere a un muchacho que llega y toca una puerta y el de la puerta le dice: yo te dejo pasar, pero mira, si te dejo pasar, allá atrás no te van a dejar pasar. Y entonces, ¿para qué te dejo? Y además no puedes pasar. Y regresa al otro día y toca. Bueno, yo te dejo pasar, pero la verdad es que de nada sirve, te van a frenar, no tiene caso que entres. Y se pasa toda su vida tocando diario y nunca entra, con todo y que ya le dice el guardia: hombre, pásale, yo ya ni veo, pero adentro te van a frenar. Y cuando ya está viejo, le pregunta al guardia: ¿por qué soy el único que vino a tocar esta puerta? Dice: porque esta puerta era tu vida y no te atreviste a entrar. Que no nos pase eso. Qué peligroso, ¿no? ¿Cuántas puertas han estado esperándonos ahí puestas solamente para que movamos la chapa? Solamente para que la empujemos, solamente para que tengamos la capacidad para abrirla. Y ahí intervienen los talentos. ¿Cómo la vamos a abrir? ¿Sentados? No creo. Sentados no se abre nada. Viéndola, no soy tan esotérico y no creo que algún mago o algún hechicero, algún Harry Potter que se pare a 2 metros de la puerta logra hacer que se desvanezca y entonces el sueño se haga realidad. Hay que trabajarle, hay que echarle. Cuando llegué a Japón en el 2002, yo soñaba con ser comentarista deportivo. A los 5 años de edad, 6 años de edad, la maestra preguntaba: Perenganito, ¿qué quieres ser? Y Perenganito respondía: astronauta. Y el otro decía: bombero. Y ahí aparecía yo y decía: comentarista de fútbol. Pero yo me imaginaba a mí mismo narrando el gol en la final de un mundial. No me imaginaba rebotando por el mundo y comiendo cosas raras y atorado para intentar hacer una entrevista con idiomas que no entiendo y frenado por cuestiones culturales. Imagínense, si ya hay cuestiones culturales complicadas, si nos desplazamos de Veracruz a Jalapa, o a Córdoba, o a Minatitlán, o a Coatzacoalcos, porque son diferentes, cada lugar es diferente. Y entonces, ¿cómo será si te trepas a un avión 12 horas, 15 horas? Cada lugar tiene su complicación. Y llego a Japón, y el colmo de males, que yo quiero que Japón sea como yo. ¿Qué será más fácil? ¿Que Lati se adapte a Japón? ¿O que todos los japoneses con su milenaria historia, esas 4 islas grandotas que levantaron todo en un país que es prácticamente inhabitable? Creo que el 75% son volcanes, montañas, por eso viven en edificios tan elevados, porque de otra manera no encuentran en dónde colocarse. Ese país que todo lo consiguió, ¿se iba a adaptar a mí? Y ahí voy de terco, y miren que para terco, jarochamente. Y entonces, habla el idioma. ¿Y yo por qué voy a hablar el idioma? Yo hablo inglés, que hablen ellos. Y ellos bien preocupados, ¿no? Ellos decían: ay, qué miedo que no quieres hablar japonés. Y entonces las trabas culturales, llegamos a las zonas ceremoniales y decían: por respeto tienen que quitarse los zapatos. ¿Y yo por qué? Si yo ni creo en esta religión, en el sintoísmo. Ya nada más, qué actitud más desagradable. Y así me la llevé 2 meses. Y esos 2 meses no me los va a devolver nadie. Los perdí. Y por eso, de los idiomas en los que tengo la fortuna de darme a entender, en el que peor me desempeño es el japonés, porque tiré el tiempo a la basura. Y para colmo, en los grupos extranjeros, la actitud más cómoda, la actitud más recurrente, la actitud más, perdón la palabra, imbécil, es criticar a los locales. En vez de decir: fíjate, esto a mí me llama la atención, ¿cómo lo podré entender? ¿A qué lo puedo comparar? ¿A qué lo puedo atribuir? Voy a leer un poco más, voy a preguntar. En vez de eso, ay, están bien locos. Y de repente hasta comentarios medio desagradables, rayando en la xenofobia. Y que un día me cae el 20 y digo: a ver, maestro, ¿estarás también tú a tus 23 años incipiente corresponsal en tu primera experiencia para venir a decirle a Japón cómo ser? ¿O te va a caer el 20? ¿Qué tiene que pasar para que entiendas? ¿O vas a regresarte de Japón siendo víctima y diciendo: es que los japoneses tienen un rollo bien denso?
¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Una víctima de la circunstancia? ¿Te vas a atorar ahí? ¿Vas a dejar la puerta de Kafka así? ¿Te vas a quedar viéndola hacia lo lejos? En tu hamaca ahí a todo dar. ¿O vas a echarle ganas? El día en el que me cayó el 20, descubrí una de las culturas más maravillosas del mundo, de las que más me han dejado, aunque todas me han dejado muchísimo, aprendizajes. Nunca me entendí a mí mismo, nunca entendí a mi familia, nunca entendí a mi cultura, nunca entendí a mi México tan bien y lo aprecié y lo valoré como en el momento en el que fui capaz de entender a otros pueblos y decir, tanto que le tiramos a México, bueno, si no todo está tan mal, cada país tiene sus broncas. Tú estás en Múnich, Alemania, viviendo y dices, es que todo es un reloj, es que todo es perfecto, es que el desempleado cobra un sueldo por estar desempleado, es que la madre soltera cobra una cuota por ser madre soltera, es que todo es perfecto acá. Y entonces ves a los muniqueses quejándose y rabiando y diciendo, es que esto es un desastre. El paraíso no existe, el paraíso se construye, o al menos se intenta construir. Y poco a poco me metí a Japón, y poco a poco empecé a hablar su idioma. De las primeras cosas, dejar de preguntar en inglés, speak English, eso ya es una imposición. ¿Cuántas personas en México han convivido con turistas, sobre todo los que nos llegan, por ejemplo, de Estados Unidos, o también puede ser de Europa, y nos molesta que ni siquiera hagan el mínimo esfuerzo por entender la cultura y que lleven una semana en México y digan, aquí se habla mexican, compadre, aquí se habla español? Y yo estaba en Japón haciendo algo parecido. Y entonces empecé por preguntar, en vez de speak English, memorizar unas palabritas. Eigo gohan asare masuka, o sea, hablas inglés, pero en japonés. Y con decir eso, la actitud de la gente es diferente, aunque no hablen inglés, le echan ganitas. Y entonces poco a poco se hace una bola de nieve de lo más padre y te metes a la bola de nieve. Y las cosas empiezan a darse una tras otra. Y empiezas a ver que adentro del exotismo hay cuestiones abstractas que te permiten entender muy padre quién eres y la realidad. Ya no les digo de los reportajes, porque además yo no iba para vivir, yo iba para sacar reportajes. Pero alguna vez caminando en un crucero muy famoso de Tokio, que es Shibuya, recuerdo que iba conversando con una amiga sueca. Y le dije yo deprimido, es que vine a vivir a Japón, y me dijo, ahí está el error, aquí no se viene a vivir, aquí se viene a trabajar. Pues el error de ella y mío, porque donde trabajas vives, si no desperdiciaste tu vida. ¿Qué diríamos? ¿Que en Japón aprendí la lección? Yo pensaba. Sobre todo que la siguiente corresponsalía fue España. España, pan comido, por favor, es mi idioma, es mi cultura, un lugar además espléndido para poder vivir. Imagínense Madrid, con mis 24, 25 añitos en aquel momento. Y otra vez en España problemas, porque no me adaptaba. Y otra vez un proceso. Y otra vez desperdicié tiempo. Y otra vez sonaba el teléfono de México y contestaba y se me salió una lágrima. Y yo decía, pero si ni chillón era yo, ¿en qué momento se me metió el demonio nostálgico? El mal del jamaicón, como le decimos. Y en España terminé por ser muy feliz, tanto que cuando me avisan te tienes que mover a Grecia, no se imaginan cómo me puse. Yo no me quería ir de España, como antes no me había querido ir de Japón. Y que me mueven a Grecia. Y yo le decía a Javier Alarcón, pero es que Javier, puedo ir y venir, déjame, me mantengo en mi departamento de Madrid, el vuelo está 3 horas, voy y vengo, hago los reportajes. No, ya la corresponsalía es en Atenas. Y yo terqueando, no, pero fíjate mi plan estratégico, porque si estamos en Madrid y nos desplazamos, pues no, te vas a Atenas. Y me fui a Atenas. Y la primera noche dije, hay que aprender de las inercias que nos precedieron. Y entonces, la primera noche le dije al mesero en Atenas, ¿me harías favor de escribir en esta servilleta cómo se dice, quiero un café? Y me lo escribió en letras romanas, en nuestras letras. Dije, no, quiero que me lo escribas en griego. Y entonces me lo escribió en griego. Y esa noche no me dormí, la primera que vi en Atenas, hasta que en mi mente se tatuó Za y Cela ena café, Za y Cela ena café. Ya de repente era ena café y Cela y ya mi mente se iba chueca. Hasta que se me pegó. Nunca tomé una clase de griego, jamás. Muchos, de hecho, que lo entiendan, podrían pensar que hablo como Tarzán, incluso peor, pero hablo. Y me entienden. Y me adapté y fui muy feliz en Grecia. Y no desperdicié tiempo.
Y cuando iba terminando Grecia, lo mismo que con España y lo mismo con Japón, que ya no me quería ir de Grecia. Y venía Alemania. Y si hay dos culturas opuestas en Europa, es el concepto mediterráneo de Grecia, el concepto espontáneo, que yo de hecho comparo mucho con lo que veo aquí en Veracruz. Viscerales, cálidos, se interrumpen, gesticulan, se siente la pasión en cada oración. Con Alemania, racional, preciso, medido. Y al llegar a Alemania, yo quería llegar a Grecia, y la muestra es que estaba llegando a un lugar a 30 kilómetros de los Alpes en el que cae nieve 4 meses del año, y tú veías mi equipaje y parecía que me estaba yendo a una isla griega. Inconscientemente uno quiere meterse a su zona de confort. Y uno tiene que meterse no a la zona de confort, sino a la zona que hay. Ya me dirás tú, o ya les dijiste muy claro, si hubo zona de confort con tu accidente. Y miren nada más lo que hizo, los mayores valores que tiene nuestro deporte. Y había que aprender alemán, y que la primera vez que yo escucho alemán, yo terco, es que este idioma duro de militares, a mí que me van a enseñar alemán, tan bonito que es el griego y el italiano, melódico. Es mi idioma favorito el alemán, preciso, exacto, complejo. Yo he pensado muchas veces, no sé si haya por aquí alguien de Alvarado, que en alemán no pueden haber albures, porque no hay doble sentido. Es una cultura muy clara en cada expresión. Además de que en alemán la gente no se interrumpe cuando está hablando, por una razón muy clara. El verbo va al final. Si tú interrumpiste, no te enteraste. Ya te echarás tu monólogo y sabrás si hablaste con el espejo o con tu sombra. Pero acostumbren a su mente a colocar el verbo al final. Y ya te acostumbraste y luego te dicen, no, espérate, pero hay verbos compuestos. ¿Cómo que verbos compuestos? A ver. Machen es hacer. Zumachen es cerrar, abmachen es abrir. Chido, pero cuando haces la oración tienes que partir y va maje al principio y tzu al final. Entonces si interrumpiste ya no supiste si hizo la puerta, si abrió la puerta o si cerró la puerta. Fui muy feliz en Alemania y es el país que más me ha marcado en cuanto a planificación. Ahí no existe eso de que el mismo día, oye, ¿te caigo una entrevista? Anticipación, planeación, ¿por qué? ¿Con qué motivo? ¿Qué vas a preguntar? Y al mismo tiempo sigues perteneciendo a una televisora latinoamericana en la que improvisamos y parte de nuestro talento especial es improvisar. Venían colegas alemanes a ver mis enlaces en vivo, tenía la antena colocada en el balcón de donde vivía en Múnich, me decían, ¿cómo puede ser que a 20 segundos de entrar al aire estás coordinando con el productor qué vas a presentar? Y se admiraba y se espantaba y se estresaba. Le decía, es que somos latinos, tenemos esa capacidad, ustedes no sirven para eso. Ahora, no me pidas a mí que yo me coordine un mes antes con memo firmado con mi productor, ¿qué voy a decir? Porque a todos se nos olvida que quedamos. Cuando cerraba Alemania, yo me sentía cansado. Sobre todo me sentía desapegado. Se puede decir que yo no había sido adulto en México. Me fui a los 23 años a Japón, tenía ya 27, 28 ya tenía 28 años, y no había estado en México como adulto. Y entonces yo dije, creo que es un momento de cambiar estos ciclos. Me encanta lo que hago, cada vez aprendo más. No cabe en mí la sensación de privilegio de lo que he podido vivir, pero estoy cansado. Ya no me asombro porque ya no sé cómo es México, ya no sé cómo comparar. Y entonces fue cuando decidí no irme a China un año, decisión muy difícil. Terminé yéndome 3 meses, se adelantó el Furby, Luis Alberto Martínez. Terminé yéndome 3 meses. Y esos 3 meses, ahí sí, ya era reporteo, pero disfrutando. Desde ese momento yo dije, yo no sé cuántas veces más en mi vida tenga el privilegio de ser un corresponsal en tierra lejana. Mientras lo tenga, es con todo y a disfrutarlo. Yo no vengo a padecerlo. ¿Se imaginan las personas que no han tenido la fortuna siquiera de salir de Jalapa, de salir de Puebla, de salir de Monterrey, de salir de Tuxtla y muchos etcéteras? Lo que estarán pensando que encima de que yo estoy en China y estuve en Alemania y estuve en Grecia y estuve en Japón y encima de todo aparezco con cara así, ¿ya que acabe esto? Qué flojera, ¿no? No, vas ahí a disfrutar. Y vas ahí con un compromiso muy elevado. Porque mucha de tu audiencia, o la mayoría, nunca tendrá el privilegio
que tú has tenido, de llegar tan lejos. Y no solamente de viajar, que algunos, la minoría, la tienen. Porque en viajar 3 días, algo se te queda, te sacas la foto frente a la iglesia y la plaza y entonces pruebas el platillo típico y ves el museo. Pero vivir ahí sí se te impregna la cultura local. Y entonces ahí está mi responsabilidad. Calificar las cosas con la mayor objetividad posible. Aterrizarlas al contexto mexicano con referencias sustentables, lógicas. No voy a comparar lo que me encontré en Johannesburgo con algo que vi en Washington, ¿verdad? Tengo que aterrizarlo con México, que es mi audiencia. Tengo que hacer que la gente de acá tenga una ancla a la cual amarrarse a una cultura tan lejana. Suficiente batalla ya fue, o suficiente reto ya fue, cuando me fui a Japón, que dedicáramos parte de los programas deportivos a contenido meramente cultural. Me la pude haber llevado hablando del fútbol japonés y de los estadios y de la organización del mundial, y en un principio así lo hice. Pero ya estás tan lejos, creo que tienes que subir un poquito la bandera, el listón, y cumplir con alguna meta un poco más elaborada. Y para hacerlo, tienes que capacitarte. El idioma, indispensable. La lectura, bueno, lo que yo les diga es poco. ¿Y de qué vas a leer? De todo. Cultura popular, economía, historia, religión, deporte. Todo, desde lo más frívolo hasta lo más profundo. Pero no basta con leer, porque si no te conviertes en un ermitaño que sale a la calle medio esquizofrénico y no entiende nada. Trépate al metro, velos en el metro, vete a la plaza pública, sin nada que hacer, solamente a verlos, a ver a la gente. Los novios se dan la mano, se atreven a dar besos en público, los niños hablan con los adultos o les tienen respeto. ¿Cómo es la interacción de la gente? ¿Son cálidos con el mesero o lo voltean a ver prepotentonamente? ¿Cómo son las rutinas? Ahí es donde vas viendo. Creo que al final las bases de este oficio no son tan complicadas y de hecho por ahí las tenemos en alguna parte de la Biblia. El que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche. Y si para colmo tienes curiosidad, pregunta. Así de simple. De China vino Sudáfrica. Si yo no hubiera aprendido Zulu, me hubiera comunicado exactamente con las mismas personas. Si yo no hubiera hablado Zulu, no hubiera entrado jamás al África Negra. Hubiera vivido en ese rincón de Johannesburgo llamado Sandton, que es un rincón blanco, y no hubiera entendido lo que pasaba a unos 5 kilómetros, que es el África subsahariana, apasionante. Primero que nada, en un país con un contexto histórico tan complicado, con la segregación racial tan atroz que hubo en Sudáfrica con el régimen del apartheid, que un blanco hable Zulu, ya hace que la gente, la población de raza negra, le dé la bienvenida de una manera diferente. Pero además, entrando a los barrios negros, que tienen fama, a veces con razón, a veces sin razón, de elevada criminalidad, a los cuales nunca se mete un blanco. Yo llegaba y hablaba en Zulu y me decían, ya llegó el Zulu blanco, pásale. Y luego en la noche les platicaba a mis amigos sudafricanos blancos, es que estuve en tal lugar, en tal lugar. No te metas ahí, ¿cómo no te hicieron? No me hicieron nada. También si llegas tú con tu carita así, tu pose y viéndolos como ahí, no me vayas a manchar, pues claro que te van a hacer algo, yo también les haría, ¿no? Entonces Sudáfrica me marcó de una manera que la mejor forma que tengo de entenderlo, la describe el Nobel de Literatura, Leclerc, que él vivió en África también, y él dice, África abraza como una fiebre, abraza como un secreto, y fui muy feliz en Sudáfrica. Y en Sudáfrica volví a decir lo que alguna vez dije en Japón, y dije en España, y dije en Grecia, y dije en Alemania, y dije en China. ¿Y qué volví a decir en Sudáfrica? No lo vuelvo a hacer, no me vuelvo a ir. Ya la gente cercana a mí ni me creía. Decía, no, ¿cómo no? Tú te vas a hacer viejo haciendo esto. Y entonces vino el proceso de Londres y creo que pude descubrir la ciudad en la que no solamente pasa todo, sino que pasa al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Les doy un ejemplo. Una conferencia de prensa en la que se estaba presentando la tradicional regata de remo Oxford contra Cambridge. Es de las competencias deportivas. Gracias, Antonio de Valdés. Una de las competencias deportivas con más tradición del mundo. Y
En el salón de al lado empecé a escuchar unos cantos, me asomé al salón de al lado, era una boda hindú, una boda hinduista. En el mismo salón, parte de eso es Londres, tú ves en un carrito de hot dogs formado a un tipo con rastas, a una mujer vestida a la usanza musulmana, solamente con los ojos descubiertos, a una persona a la que parece que la nieve no le hace ruido y está con sus audífonos y sus bermudas, un pelirrojo. Eso es Londres. Y para colmo, están vendiendo burritos y el que los vende es nepalí y dice que son mexicanos. Eso es Londres. Y entre más viajé, más humilde me reconocí, porque más claramente vi, primero, que lo que yo pensaba que era definitivo no es definitivo. No existen reglas, existen maneras de ver las reglas. Y segundo, más aprecié lo que tengo, más valoré de dónde vengo y la suerte que he tenido para formarme en lo que siempre he soñado. Mi recomendación, antes de pasar a preguntas y respuestas, mi recomendación es: no dejen que esa puerta se quede contemplándolos cerrada. Atrévanse a abrir esa chapa, atrévanse a tocarla, y si no abren, a tocarla más fuerte y a explicar por qué ustedes tienen derecho a entrar por ahí y a capacitarse para entrar por ahí. Mi recomendación es que cualquiera que sea su Japón, que todo el mundo tiene un Japón en su vida, no pretendan que él se adapte a ustedes, adáptense ustedes a su reto. Muchísimas gracias. Alberto Lati, toda una figura en Televisa Deportes y que nos ha acompañado para darnos un ejemplo también de superación, de enfrentar adversidades y de conquistar el mundo como lo ha hecho. Alberto, gracias por acompañarnos en esta mañana en el Foro Deportivo de Televisa Veracruz, y queremos también darte un reconocimiento, pero antes de eso tenemos seguramente preguntas y respuestas del público. Por allá hay preguntas rápidamente, breves también, porque tenemos aún el programa por delante con invitados en esta mañana. Toño se queda dormido, ¿eh? Si no, Toño, lo mandamos de regreso en el avión. Pero bueno, aquí tenemos ya la primera pregunta. Adelante, caballero. Sí, muy buenas tardes. Bienvenido a Veracruz y a Boca del Río. Mi nombre es José Santos. Yo quisiera preguntarte, porque eres una persona que has viajado a través del deporte, ¿no? Y con el deporte, ¿cuál sería, en palabras sencillas, el lenguaje del deporte? El lenguaje del deporte, yo te lo pondría más bien en adjetivos, es inalcanzable. Lo que la pelota puede hacer cuando rueda, el entendimiento que de ahí puede surgir, no lo tiene nada más, ¿eh? Todavía en los años 80 decían que el dólar, o ciertas hamburguesas, o cierto refresco de cola era más global. Hoy no hay duda. Estuve hace unos meses en un monasterio budista en Birmania, en Myanmar, país que tuvo una dictadura muy fuerte y apenas se está abriendo. ¿Y qué dijeron los aspirantes a monjes de 12 años que no solamente no hablaban inglés, jamás lo van a hablar? ¿Qué dijeron cuando escucharon México? Chicharito. Ya no dicen tequila, ya no dicen mariachi. Todavía otras generaciones decían Cantinflas, decían María Félix. Hoy por hoy, el fútbol es el lenguaje que yo encuentro más nos comunica y nos acerca a todas las culturas. Gracias, Muchas Javier, gracias. por la respuesta. Otra pregunta por aquí, allá al fondo, otro caballero. Venga. Hola Alberto, buenas tardes. Hola. Una pregunta. ¿Qué sacrificios has tenido que hacer, pero no en el ámbito de preparación o de estudios, sino en el ámbito familiar? ¿Qué has tenido que dejar? ¿Has podido formar una familia? ¿Tienes una pareja? ¿Tienes hijos? Yo creo que la vida es unas por otras, ¿no? En general. Pero a veces tienes que tener la capacidad de hacer conjugar unas con otras, si no quieres prescindir de algo. Yo comprobé que los viajes no me alejaron de mi familia. Suena contradictorio, pero la distancia no siempre aleja, a mí me acercó. Logré entenderlos mejor, valorarlos mejor. Ahora, tanta inestabilidad y tanto brincoteo de un lado al otro, sí, en muchos momentos te impide estabilidad para eso. Yo soy casado, he hecho las últimas 2 corresponsabilidades con mi esposa, y la verdad es que ha sido una experiencia también muy buena, un reto diferente, pero una experiencia increíble en la que además ya vas con otro par de ojos ayudándote a encontrar y a descubrir una realidad. Gracias, gracias, Alberto. Otra pregunta por ahí también tenemos, a ver, para esta sección con Alberto Lati, por acá, allá tenemos en la tercera fila, a ver si tenemos el micrófono, por favor. Estamos transmitiendo desde World Trade Center en este foro deportivo, te escuchamos, adelante. Por ahí está el micrófono. Allá va, que se acerque el mismo en esta, que es nuestra segunda ponencia con Alberto Lati, corresponsal de Televisa Deportes, que ya está aprendiendo portugués, por cierto, ¿verdad, Alberto? En eso estamos. Ahí vas en eso. Venga con la pregunta, a ver.
Lo escuchamos. Buenos días. Felipe Mendoza, de la Academia de Cultura Física y Deporte. Poniendo en una balanza, y después de tu charla, muy amena por cierto. Muchas gracias. Poniendo en una balanza la improvisación de los latinoamericanos con la planeación de los alemanes, ¿a cuál le darías el valor pensando en los resultados? Yo no me gustaría comparar con base en resultados, porque todo modelo ha probado que puede ser exitoso y porque de nada serviría que fueras exitoso con base en raíces ajenas. Decía Jerome Valk, el secretario general de la FIFA, recientemente cuando le preguntaron por los retrasos en Brasil, le decía Joseph Blatter, es que no podemos exigir en todas partes que sean puntuales como trenes suizos. Y yo estoy de acuerdo. Lo que sí se puede exigir es que la gente sea exitosa a su manera, ¿no? Hay países que se han aventado el tiro de renunciar a muchos fundamentos de su historia. Pienso en Singapur, por ejemplo, que se occidentalizó completamente y lo han sufrido. Serán muy productivos, serán muy talentosos o muy emprendedores en otras facetas, pero lo han padecido. Yo creo que el modelo idóneo es que seamos capaces de triunfar jugando con la nuestra, no renunciando a nada. No tienes por qué renunciar. Gracias Alberto por la respuesta. ¿Alguna más por ahí? Se nos va Alberto. No queremos que... Ahí hay otra señorita, venga. Hola, mi nombre es Estrella. Yo quería preguntarte algo respecto a los valores. ¿Qué valores has obtenido en tus viajes en distintas ciudades, culturas? ¿Cuáles fueron los valores que tú pudiste decir, yo voy a adoptar también este valor porque veo que es algo positivo? Como por ejemplo en Japón o en Alemania, Grecia, España, todos los lugares que has estado, ¿qué valores? Es muy curioso, Estrella, porque le doy muchísimas vueltas a esa pregunta. Yo creo que de Japón, y si no le hubiera dado vueltas no te sabría contestar ahorita porque sí es un proceso que me ha costado entender, pero yo creo que de Japón, sobre todo entender que no solamente importa lo que hagas, sino cómo lo hagas. En Japón, la forma en que lo haces también es lo que haces, y es indispensable respetar los protocolos, y eso a mí me ha funcionado muy, pero muy bien. Yo te diría de Grecia, por ejemplo, la capacidad para vivir el momento. Lunes y miércoles en la tarde los griegos cierran sus negocios. Tienes un cliente, vas a dejar de vender, le vendo mañana en la mañana, cierra un cliente. Una capacidad para vivir los momentos. De hecho, tú lunes en la tarde, miércoles en la tarde le marcas a un amigo, está disponible para ir a echar una cerveza, echar un café, ver el fútbol, porque la gente cierra los negocios en esos momentos. Entonces, vivir el instante de esa manera. Alemania, ya decía yo, la planificación. Lo que tiene en cuanto a planificación es impresionante. De China, la capacidad para trabajar en equipo. Están permeados de un concepto confuciano, pero también mezclado con todo lo que se ha vivido desde la revolución, que les permite ir todos en bloque, jalando para el mismo lado. Muchas veces no hace falta tanto preguntar al líder para dónde vamos si le crees al líder, ¿no? No estoy diciendo que toda tiranía o que todo líder, no. Pero estoy diciendo que hay que tener la capacidad, y en ocasiones nos falla en México, de saber todos ir para un lado y compartir un desafío, ¿no? Y finalmente, lo que yo te diría de Sudáfrica es, tienes que estar en el África negra, en el África subsahariana, para entender su percepción del tiempo. Yo preguntaba antes a gente que había trabajado en el fútbol africano, pero es que ¿cómo no convences al defensa cuando termina la jugada de que baje? Y no me lo lograban entender. Y luego yo preguntaba a gente que había trabajado en el sector empresarial en África, pero ¿cómo que allá el concepto del ahorro no les interesa? Y no me lo lograban entender. Y creo que la respuesta la entendí cuando empecé a ver a gente de Sudáfrica tirada en un camellón, pasando los coches por los dos lados en Johannesburgo o en Ciudad del Cabo, viendo al horizonte. Están ahí, no les importa mañana, no les importa ayer, están ahí. Y les preguntas, los ves arruinados, los ves en una comunidad marginal, una casa que auténticamente está a 2 vientos de caerse. ¿Cómo estás? Y te preguntan, y te responden, 100% good, 100% bien. Con esa actitud. Eso es lo que para mí también explica que un defensa no baje. Pues ¿por qué voy a pensar en la siguiente jugada si en esta yo voy a anotar? Y que la gente no ahorre. Pero ¿para qué voy a pensar en lo que voy a gastar la próxima semana si hoy quiero gastar? Es la capacidad para estar en la inmediatez. Es a mí lo que más me dejó Sudáfrica. Muy bien. Gracias, Alberto, por todos sus conceptos a nivel mundial. ¿Alguna pregunta más para concluir? La última. La última por ahí. ¿Nos queda alguien más?
Bueno, pues de esta manera estamos cerrando esta ponencia. Alberto Lati, queremos agradecerte que nos hayas acompañado. Es un honor tenerte en este foro deportivo de Televisa Veracruz. Y aquí aparece nuestra compañera Tiani Castillo también, que le entrega un reconocimiento a Alberto por su presencia en estos 30 años, el foro deportivo de Televera. Alberto, así es que pues bueno, aquí una jarocha te hace presente, has dado la vuelta al mundo y también tenemos una compañera de Televisa Deportes en el puerto. Así es que sea reconocido Alberto Lati, que también se nos va a las confederaciones, sigue aprendiendo portugués y todos los demás idiomas que vengan en camino. Alberto, un aplauso y un reconocimiento a Alberto Lati. Gracias por tu visita a Veracruz. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto, un placer. Un gusto. Toño, no se duerman. Ahí viene Toño en un momento más.